Mi nombre es Robert Masur. Pasé 2 años trabajando de encubierto lavando decenas de millones de dólares para el cartel de Pablo Escobar. Así es como operan los criminales. El lavado de dinero permite a los carteles producir algo que es letal y que afecta a todo el mundo. Me refiero a la corrupción. Les da la posibilidad de controlar países y a los presidentes de esos países. La operación Sea Chase fue un trabajo realizado entre varias agencias para procesar a los responsables del lavado de dinero del cartel de Medellín. Las personas con las que trabajé solían ser narcotraficantes de alto nivel que tenían cientos de millones de dólares. Hoy hago esta entrevista sin poder mostrar mi identidad porque 3 agencias me enviaron información que indicaba que el cartel de Medellín me está buscando para matarme. Pasé 1 año y medio armando lo que creo que es una de las fachadas más sofisticadas que se usaron de encubierto. Decidí crear un personaje, y así fue como surgió Robert Musella. Me vestía adecuadamente, tenía un estilo de vida apropiado y conducía autos de marcas de lujo. Participaba en negocios reales. Tenía un charter aéreo con un jet privado. Y teníamos una joyería con 30 sucursales. En el distrito de los diamantes hay mucho efectivo. Y si tienes ese tipo de negocios, puedes justificar de dónde viene el efectivo. Yo era parte de una firma de inversiones, de una firma de corretaje hipotecario y de una firma que operaba en la bolsa de Nueva York. Luego, mi socio y yo nos infiltramos por 2 años en el cartel de Medellín y en los bancos con los que trabajaba. Una de las claves más importantes para poder realizar un trabajo como agente encubierto es desarrollar bien tu personaje. Y es importante lograr que tenga muchos rasgos en común contigo. Robert Musella era de Staten Island. Yo también. Robert Musella era empresario. Yo sé de negocios. No tuve que fingir mi acento, ni fingir ninguna otra cosa. Siempre fui yo mismo. La primera persona que conocí que trabajaba para el cartel de Medellín fue un señor llamado Gonzalo Mora. Tenía un negocio de importación y exportación y se encargaba de lavar dinero, pero su capacidad solo se limitaba a unos $50,000 a la semana, en el mejor de los casos. Hicimos que mi socio, Emir, se comunicara con él y que le dijera que su jefe se encargaba de muchas de estas cosas, pero que no quería que lo vieran. Que él permanecía en las sombras. Pero si lograba convencerlo y decidía salir de las sombras, se le abrirían posibilidades de lavar cantidades incalculables de dinero. 6 meses después, Gonzalo Mora me buscaba para que nos reunamos. Siempre es mejor hacerse el difícil. También sabía que estas personas tienen como una especie de sexto sentido. Si le tienes miedo a un perro, el perro lo sabe. Y te morderá. No quería que me mordieran. Tenía muy en claro que si demostraba miedo lo notarían, y eso me jugaría en contra. Además, ese miedo podría tener graves consecuencias y terminar debilitando mi causa. Finalmente tuvimos una charla. Le dije, esas personas deben dejarme invertir parte de su dinero. Lo único que debes hacer es presentarme. Si tengo éxito, haremos negocios incluso más grandes. Él se sintió con la obligación de hacer las presentaciones. Y así comencé a escalar y a conocer personas cada vez más importantes. Ahora bien, los encargados del lavado de dinero, como el personaje que yo creé, operan en lo que llamamos el mercado negro de dinero. Es un sistema bancario informal que está a disposición de quienes operan en una red clandestina. Entonces, como operador del mercado negro de dinero, recibo dólares. Y esos provienen de narcotraficantes. Ahora mi objetivo es buscar personas que tengan intención de comprar dólares. En general, estas personas son importadores de todo el mundo, que de lo contrario, tienen que recurrir a su banco central y gastar el 25% de su dinero para conseguir dólares oficialmente. Yo se los vendo por el 10%. En muchos casos, mis traficantes preferían recibir pesos colombianos. Entonces, lo que más convenía era venderles esos dólares a importadores colombianos. Solo debía hacer un intercambio. Tenía clientes de oferta, que eran los traficantes, y clientes de demanda. Pero lo más frecuente es que el dinero terminara en cuentas bancarias controladas por el cartel en Panamá. Desde allí lo distribuían a todo el mundo, según el lugar donde quisieran esconderlo. También usaban el dinero para comprar aviones. Por ejemplo, había una persona que era quien se encargaba principalmente de comprar aviones y camiones, y todos los equipamientos que el cartel necesitaba. Básicamente, era quien se encargaba de comprar la fuerza aérea del cartel. Y tuve que tratar con él porque necesitaba dinero para comprar los aviones que estaban buscando, que en ese momento eran los Rockwell 1000 y los Rockwell 980.
Una parte del dinero debe sacarse de contrabando desde los Estados Unidos hasta Colombia. Y esto se usa para pagar sobornos. Puede ser para personas en el ejército, para fiscales, para políticos o para cualquier otra persona que necesiten comprar para que los ayude. Se suelen manejar billetes de 5, 10 y 20 dólares porque es lo que suelen usar las personas que compran drogas. Ese dinero lo reciben personas que tienen como única responsabilidad recaudar el dinero para los carteles. Ellos prefieren separar a los traficantes y a las personas que recaudan el dinero para que no estén en el mismo lugar. Hay más riesgo al tener tantos activos juntos. Así que los dólares solían llegarme de diferentes formas, como en maletas, bolsas de lona o cajas. Estar en Nueva York fue clave. Puedes obtener 1 o 2 millones de dólares por entrega. En general, tenía personas que se encargaban de recoger el dinero y traérmelo. No es muy común que vayas por la calle y te cruces con el tipo del dinero. Es decir, con el encargado del dinero recolectado. Uno de los primeros pasos era recibir la información de Gonzalo Mora. Entonces, él solía darnos un número de teléfono, que casi siempre lo enviaba en forma de número de factura, y nos indicaba que teníamos que ponernos en contacto con Guapo, ya que él nos daría unas 250 cajas, lo que equivale a $250,000. Casi siempre prefieren reunirse en un área pública, como un McDonald's. Se sientan, conversan muy poco y te dejan unas llaves sobre la mesa para que busques el dinero que está en el maletero, y eso era algo de lo que se encargaba Emil. Suele estar envuelto con bandas elásticas en bloques de 5,000 y 10,000, todo depende de las denominaciones. Mucha gente se pregunta si no es tentador tomar dinero, ya que tienes millones de dólares en efectivo enfrente de ti. Desafortunadamente, se sabe que muchas personas de diferentes agencias no pudieron soportar la tentación y han sido víctimas de la codicia. Mi motivación fue la información y eso se convirtió en mi heroína. Si no conseguía información nueva y relevante, o si no me arriesgaba un poco más de lo que me había arriesgado en ocasiones anteriores para conseguir información, sentía que no estaba cumpliendo mi misión. Sí, era adicto, pero adicto a la información. Ahora bien, la estratificación es un proceso que involucra a una serie de corporaciones, que suelen ser entidades offshore. En este proceso, estas entidades siguen recibiendo lo que en general empieza con una maleta llena de dinero en efectivo. Nuestro proceso es así. Lo primero que hacemos es colocar el dinero en un certificado de depósito en Luxemburgo, que estará a nombre de una entidad offshore. El banco utiliza ese dinero como garantía para un préstamo en otra parte del mundo. Supongamos que el préstamo fue en París para una corporación de Gibraltar. Luego, esa corporación de Gibraltar transferirá los fondos a Panamá, y de allí se transferirán a cuentas controladas por los narcotraficantes. Entonces, podemos decir que el propósito de la estratificación es simplemente generar confusión sobre la ruta en la que se mueve el dinero. Para que alguien pueda rastrear el dinero, primero tendrá que encargarse de levantar el velo corporativo en Panamá y será necesario romper las leyes de secreto bancario. Luego, esta persona tendrá que tratar de obtener la información de Francia. Y por último, tendrá que realizar el mismo procedimiento en Luxemburgo. Muchas veces, cuando no quieren tratar con una persona como yo, usan un ejército de mensajeros, que llamamos los pitufos, como las criaturas azules que corren por todos lados. Los llamamos así porque suelen ir en grupo de unos 10. Su trabajo implica que todos los días deben encontrarse con su contacto de dinero. Ese tipo puede tener unos $500,000 en el maletero. Entonces, cada uno de los mensajeros recibe $50,000 y un mapa que le indica los lugares donde puede ir. Los mensajeros irán a esos lugares que les indicaron y usarán el efectivo para comprar cheques de caja, giros postales y cheques de viaje. Comprarán un giro postal por $987,25. Simularán que es para un pago y dejarán en blanco el beneficiario. No compran nada que supere los $3,000. Al finalizar el día, los $500,000 ya se transformaron. Pasaron de llenar un maletero a convertirse en una pila de unos 20 centímetros de alto de giros postales y cheques de viaje. A veces me ofrecían esos giros postales y cheques de viaje para que me hiciera cargo del lavado de ese dinero. Era más seguro para ellos porque de este modo no teníamos contacto directo con la gente principal que manejaba el dinero. Así solo recibíamos una caja de FedEx con $500,000 en giros postales y cheques. Según recuerdo, uno de los mayores depósitos que recibimos fue de alrededor de $2,100,000.
Recuerdo una vez que me reuní en París con el abogado principal de Pablo Escobar, que era un tipo llamado Santiago Uribe. En la reunión también había otras personas que trabajaban directamente con Pablo Escobar. Asumo que había decidido enviar a Uribe para que evaluara nuestro trabajo y cómo eran nuestros procesos de lavado de dinero. Al final de la reunión, llegamos a un acuerdo. Recibiríamos en un periodo de tiempo relativamente corto unos 100 millones de dólares. Ellos necesitaban guardar ese dinero en Europa, en caso de que tuvieran que huir. Y cuando regresamos de Europa empezamos a recibir entregas. Enviaban 1 millón por la mañana y 2 por la tarde. Les había indicado a las personas que realizaban la vigilancia que debían tener mucho cuidado. Necesitábamos evitar problemas porque tendrían contravigilancia controlando todo. Y tenía contacto con una persona que se reunía con Pablo Escobar. Y siempre me decía que me asegure de que mi gente mirara bien en la calle. Que buscara gringos, chicos blancos de unos 20 o 30 años que estuvieran en forma. Que usaran jeans, camisetas polo de color liso, zapatillas y riñoneras, ya que ahí escondían las armas. Esa es la descripción de los feos. Esa es la forma en que la gente del cartel llama informalmente a los federales. Siempre preferí mantenerme alejado de las oficinas, pero este era un asunto muy importante. Así que decidí reunirme con las personas que iban a estar a cargo de la vigilancia. Y eran todos gringos con jeans, camisetas polo lisas y riñoneras. Traté de convencerlos de que ese era el uniforme que todos buscarían. Pero las personas de las fuerzas policiales suelen tener un ego tan alto que a veces les cuesta recibir consejos. De cualquier modo, descubrieron a la vigilancia y apenas se enteraron de eso mi compañero Emir Ebrahim recibió una llamada telefónica. La llamada era de Gonzalo Mora, pero de fondo se podía escuchar la voz de Gerardo Moncada a los gritos. El principal administrador de Pablo Escobar gritaba que Musela, el personaje que yo creé, tenía que ser un agente encubierto de la DEA porque vieron a todos los federales allí. Y dijo que a partir de ese momento todas nuestras operaciones se cancelaban. Tuve que convencerlos de que no era así. Supongo que lo que ocurre es que hay muchas personas diferentes involucradas en este tipo de operaciones encubiertas. Entonces, hay muchas probabilidades de que cualquiera de nosotros haga alguna cosa que pueda poner en peligro a alguien más del equipo. Los traficantes me decían que les encantaba nuestro sistema de lavado de dinero, pero no les gustaba el pago final porque era en cheques en dólares de cuentas de los Estados Unidos. Y me pidieron que abriera cuentas en dólares, pero en Panamá. Panamá utiliza el dólar estadounidense aún más que su propia moneda. Y saben que el secreto fiscal funciona bien en Panamá. Las corporaciones y los bancos cuidan el secreto, y a la DEA se le complica obtener información. También indicaron que querían cuentas en Panamá porque tenían comprado al general Manuel Noriega. Y me dijeron, él no va a tocar tus cuentas porque tú estás con nosotros. Así que tuve que abrir una cuenta en Panamá. Un día pasaba por la sucursal en Tampa del Bank of Credit and Commerce International, que es el 7º banco privado más grande del mundo. Tenía un cartel dorado. Creo que esa fue la razón por la que entré. Y dijeron que me darían una reunión si les podía enviar mi currículum. Tenía un currículum totalmente verificable y cuentas bancarias con millones de dólares. Esa era la información que los agentes del banco necesitaban saber antes de poder abrirse conmigo. Y ahí me explicaron que se encargaban del lavado de dinero para muchas personas del crimen organizado. Les dije que todos mis clientes estaban en la ciudad de Medellín, en Colombia, y que tenían negocios en los Estados Unidos que eran muy confidenciales. Entonces, les conté que mi trabajo implicaba ayudar a estas personas a mover capitales entre varios países con mucho cuidado. Dijeron, ese es el mercado negro de dinero. Tenemos muchos clientes ahí. Y Panamá es sin dudas el mejor lugar. Los cheques pasan por muchas manos. Y a veces se pueden cometer errores. Y después de esas conversaciones logré entrar al Bank of Credit and Commerce International. Eso me permitió estar en el círculo íntimo de agentes corruptos del BCCI y luego conocí a muchos otros agentes. La persona que generalmente se encargaba de mis cuentas era un caballero llamado Nyadawan. Y él administraba cuentas de personas que dirigían países, como Manuel Noriega. Ayudó a lavar las ganancias de la droga que Noriega obtuvo al vender protección al cartel de Medellín. Durante ese tiempo, grabamos unas 1200 conversaciones que luego se usaron como base para el procesamiento de narcotraficantes, personas encargadas del lavado de dinero, y altos funcionarios del Bank of Credit and Commerce International. Necesitaba lograr conversaciones sobre ciertos temas para poder mostrar cuál era su verdadera intención y demostrar su participación en la delincuencia. No podía permitirles dar vueltas sobre los problemas. Era importante generar esas conversaciones.
Y una de las cosas que me sirvió en ese momento fue nombrar a uno de los empresarios más famosos de los 80, que era un tipo llamado Lee Iacocca. Dirigía Chrysler. Todos sabían quién era. Y cuando hablaba con las personas del banco, siempre les decía, si mis clientes entraran en esta sala podrían confundirlos con Lee Iacocca. La gran diferencia es que ellos no venden autos, venden coca. Traté con banqueros corruptos. También tuve que tratar con abogados en Suiza. Ellos nos ayudaron a ocultar el origen de nuestros fondos. Traté con abogados en Panamá que dirigían corporaciones de servicios financieros. Ellos se encargaban de crear decenas de miles de corporaciones para personas de todo el mundo. Proporcionaban directores nominales que permitían ocultar la verdadera propiedad de las cuentas y el control de las corporaciones. En realidad, todas estas personas son intermediarios con los que cuenta el mundo clandestino para poder realizar todas sus operaciones. En ese momento había otras personas que se encargaban del lavado de dinero. Y lo que hacían era enviar dentro y fuera de los Estados Unidos supuestos metales preciosos, que no eran más que plomo cubierto de oro. Esa era su coartada para depositar efectivo en grandes cantidades, hablar con el banco y afirmar que el negocio que tenían generaba mucho dinero en efectivo. Sabes, si tienes suficientes cosas creíbles, la rapidez con la que aceptarán que eres la persona que afirmas ser es verdaderamente impresionante. Aún recuerdo ese junio de 1988. Fue cuando me dijeron que se terminaría durante la primera semana de octubre. Esa era la fecha en que finalizaría la operación. Tenía que terminar en 3 meses, lo que me llevaría unos 2 años. Ahora bien, muchas veces estas operaciones encubiertas generan imputaciones. Pero los chicos malos generalmente están en países que no ofrecen extradición, y Colombia era uno de esos países. Entonces alguien sugirió, ¿no creen que sea una buena idea organizar algún evento personal? Y uno de los agentes dijo, bueno, ya sabemos que les caen muy bien Bob, ¿qué tal si hacemos una boda? Así que preparamos todo lo necesario para realizar una boda ficticia en Innisbrook, que es un club de campo. Esto se volvió personal, porque en algunos casos los hijos y las esposas de los futuros acusados fueron parte de la boda. Y la noche anterior uno de mis informantes se acercó a los acusados y les dijo, Bob no sabe nada, pero le hemos organizado una despedida de soltero, los autos llegarán pronto. Y llegó el equipo y los arrestó. Nadie podía creerlo. El caso concluyó con el arresto de unas 85 personas, el cobro de multas, decomisos por unos $600 millones y la incautación de unos 1.360 kilos de cocaína. Al final, el banco implosionó. Esa noche, después de los arrestos, todos estaban felices y querían salir a festejar y tener una reunión de celebración. Yo no me sentía con ánimo como para participar de un festejo. Estaba emocionalmente agotado. Aproximadamente unos 30 días después de que la operación encubierta y Chase había finalizado, me enteré por primera vez de que el cartel me estaba buscando para matarme. El juicio que más tiempo llevó duró 6 meses. Yo estaba en el estrado como testigo y pude ver el odio que había en sus ojos. Pero lo que fue todavía peor, fue ver el odio en los ojos de los familiares que estaban allí. Sin dudas, no me veían como una persona que simplemente había hecho su trabajo. Me veían como la persona que los engañó. Pero nunca engañé a nadie para que hiciera alguna cosa, excepto confiar en mí. No era la primera vez que estas personas hacían este tipo de operaciones. Cuando terminé mi rol como testigo, mi familia y yo alquilamos una casa rodante. Fuimos a las montañas porque necesitábamos poder alejarnos de todos y tratar de reponernos después de lo ocurrido. Tenía un número de buscapersonas, un número gratuito, al que la oficina podía llamarme y dejarme un mensaje. A veces lo revisaba. Y así me enteré de que el jurado había condenado a todas las personas por prácticamente todos los cargos. Cuando al fin regresé al campamento, me quedé sentado junto a un río y me puse a pensar en todo lo que había ocurrido. Algo que se me ocurrió era que todo parecía muy surrealista. Porque yo había hecho las mismas cosas que los banqueros. Y yo recibía premios mientras ellos estaban a punto de ir a la cárcel. Y no tomo a la ligera todo lo que hice. Hay personas que lo ven como signo de debilidad. Pero se me cayeron unas lágrimas ese día. Creo que eso fue algo bueno, porque quiero un gobierno que tome conciencia. No quiero que la gente celebre. Es lamentable, pero creo que ni las fuerzas de seguridad ni tampoco el sector privado
que son quienes tienen la responsabilidad de atacar el lavado de dinero, han tenido demasiado éxito. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que se generan unos 400.000 millones de dólares por año por la venta de drogas. Lo que en realidad creo que es importante entender es que hay dos lados diferentes de los bancos: las ventas y el cumplimiento. El lado de las ventas trae las cuentas. El cumplimiento, en un banco con problemas, solo realiza averiguaciones para asegurarse de no tratar con personas sospechosas. Es necesario combinar eso. Lo que sugiero es que se pueda aplicar esto solo para todas aquellas cuentas que hayan recibido 5 millones de dólares o más en el transcurso de un año. Creo que el gerente de relaciones de cuentas que se encargó de traer esa cuenta debería presentar ante el banco una declaración jurada y confirmar que realizó ciertas preguntas. Las preguntas a las que me refiero son aquellas que, en el caso de que un agente decidiera hacerlas, permitirían identificar si una cuenta está administrada por testaferros o no. Esas preguntas no suelen hacerse porque el lado de ventas siempre le dice al de cumplimiento que no es posible, que de ese modo no conseguirán clientes, porque los clientes no quieren responder preguntas. Tenemos un grupo de trabajo conjunto para luchar contra el terrorismo que está dirigido por el FBI, pero allí también participan muchísimas agencias. En los bancos debería haber un grupo de trabajo conjunto sobre lavado de dinero que haga exactamente lo mismo. Se sabe que actualmente las criptomonedas han evolucionado mucho. Hay personas en el mundo de las drogas que han estado usando criptomonedas. A diferencia del efectivo, estas sí se pueden rastrear. El otro problema que tienen las criptomonedas es que con solo analizar Bitcoin puedes ver que su valor no es estable, a diferencia del dólar estadounidense. No creo que funcione a gran escala para el mundo de las drogas. Lo que sí puede funcionar a gran escala es el refinado del oro que se realiza en Dubái y en el resto del Medio Oriente. Me retiré del trabajo encubierto a finales de los años 90, después de llevar a cabo la segunda operación, porque ahí fue cuando casi me matan. Estoy muy agradecido por contar con una plataforma que me permite tener la oportunidad de expresarme. Y lo primero que incluye esa plataforma es el libro llamado Infiltrado, que fue bestseller del New York Times. Se usó para la película El Infiltrado en la que actúa Bryan Cranston. Un tiempo después, se publicó un nuevo libro que escribí el año pasado que se llama The Betrayal, y se basa en hechos reales sobre la segunda operación encubierta que realicé. Pero mientras tenga la posibilidad, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para intentar compartir información que pueda ser útil y que ayude a combatir este enorme problema que representan las drogas ilegales y que afecta tanto a nuestro país como a todo el mundo.